Pero ¿qué tal estáis, hombre? Estimados amigos de Hablando de Whisky, vuestro canal de whisky favorito. Ya lo sabéis de sobra. Bueno, pues que aquí estamos de nuevo, joder, con un nuevo vídeo para el canal. Y claro, el otro día que estamos, si os fijáis, últimamente le estamos dando bastante caña al Cardú. Probamos, si no me equivoco, hace poco Cardú 12, Cardú Amber, que nos pareció extraordinario. Yo no sé si hemos catado algún Cardú más, la verdad que ya me pierdo, es un poco locura tanto jodido whisky. Y habláis del Gold y dije, bueno, el Gold que es el que menos me gusta y no sé qué, no sé cuántos, pero hacía siglos que no tomaba un Gold y mira, digo, coño, yo creo que no lo hemos catado en el canal, a mí me da que no. Y joder, aquí hay una botella de Cardú Gold, que además tengo pendiente por ahí el Cardú Gold, edición especial de reserva de Juego de Tronos, que la verdad os digo, todo lo que saco Diageo de Juego de Tronos, o sea, compradlo, no hay whisky malo ahí, de verdad, o sea, todo lo que saco. Me falta alguno por probar, me falta el Morlack, el 14 creo que era, o no recuerdo, o el 15, que sacaron, el Talisker, el de Juego de Tronos, quiero decir, y creo que alguno más, y creo que uno van que sacaron por ahí, pero los demás que son 6, 7 u 8, de verdad es una cosa acojonante, o sea, no hay whisky malo ahí. Y vamos hoy, por tanto, pues venga, vamos a darle a Gold, vamos a catarlo, que además es un whisky, joder, pues como sabéis, de venta masiva al sur de Europa. En España esto es como el agua. Cardú Gold Reserve, Single Malt Scotch Whisky, Cask Selection, pone aquí, 1824, 40% de volumen de alcohol, 70 centilitros. Es un whisky, si no me equivoco, pues estará filtrado en frío y con colorante, aquí lo indica. Y ya sabéis, pues que es una marca de Diageo, una marca centenaria, creada en el año de la tos, seguramente, en el año de los picores, que yo no sé cuándo es esto, pues es como me imagino que en el 1800 y algo, ¿no? Es un whisky que es bastante económico. Cardú Gold Reserve lo encuentras, vamos a ir sirviendo, Cardú Gold Reserve lo encuentras por unos 20 euros, 20 muy poquitos euros aquí en España, y está en todos los lados. Es decir, es un whisky que es muy fácil. No sé si esto está bien o está recta la mesa. Sabes que soy un maniático con esas cosas. Bueno, por unos 20 y pocos euros lo encuentras prácticamente en cualquier parte. Es un Nash, no declara edad. Yo sé que Amber sí que me consta que fue un whisky creado para, bueno, vender el... Amber vale prácticamente lo mismo que Cardú Gold, el 12, que está en unos 30 euros. Este es un poquito más económico. Y Amber sí que fue creado directamente para hacer, digamos, para cubrir la escasez de oferta que tenía Cardú sobre Cardú 12. No daba abasto y sacó Amber. Pero Gold, bueno, Gold, como cualquier otro NAS, obedece a un objetivo clarísimo de ventas en primer lugar, que es vender más whisky. Se me está acumulando el whisky, me están pidiendo mucho whisky, no tengo más y tengo que vender whisky más joven y no sé cómo. Pues bueno, creo el Cardú Gold Reserve. No hay otra, ya sabéis que los NAS van muy por ahí. Sino que no os cuenten cuentos, cualquier marca de whisky va a ponerle edad al whisky, siempre que pueda, porque eso le hace aumentar las ventas. O sea, que no nos cuenten gilipolleces, No, es que aquí somos experimentales, es que no sé qué, que sí, que también eso también, eso también. O sea, además eso, claro, el hecho de poner un NAS, no poner edad, te permite hacer más cosas, porque si tienes que poner edad ya está restringido. Claro, si tú tienes que poner 10, ya sabes que no puedes meter menos de 10. Y dices, coño, tengo uno de 8 ahí que es la hostia, pero ya no puedes, porque ya tienes que ponerle 8, ¿no? Pero muchos nos cuentan, no, es que claro, lo hago con afán. Sí, también, eso también, pero sobre todo para vender el whisky que no puedes vender, porque ya no es más joven, no lo puedes meter en ningún sitio, entre comillas, ¿no? No olvidéis esto nunca de los NAS. Todo lo que viene aquí en la botella, y esto es algo que os quería comentar, podemos hablar un poquito sobre ello. Ralphie lo expresa de una manera muy inteligente, dice, la etiqueta es el contrato entre la destilería y el comprador del whisky. Este es el contrato que yo tengo con Cardú. Es decir, Cardú tiene que meter aquí lo que ponga en esta etiqueta, ¿no? Es un concepto, bueno, muy interesante, muy curioso, ¿no? Es un contrato, ¿no? De alguna manera es una forma de vincularme con esa empresa, por decirlo de algún modo.
Y bueno, hablaremos un día de ese tema de cuánto cuesta producir una botella de whisky. Es decir, cuánto cereal, o sea, cuánto terreno necesitas. ¿Por cuánto? Esto cuesta 25 euros o 20 euros. Bien, ¿durante cuánto tiempo y cuánto terreno hay que estar cultivando y añejando? O sea, ¿durante cuánto tiempo yo alquilo ese terreno para mí? O sea, ¿cuánto he tenido que alquilar ese terreno esos 25 euros? ¿Me entendéis un poco por dónde voy? ¿Y durante cuánto tiempo? Y luego el posterior añejamiento. Bueno, pues más o menos Bourbon Real Talk ha hecho un estudio en una destilería en Estados Unidos y calculan que eran aproximadamente unos 6 pies cuadrados, que si no me equivoco es como 1,5 metros cuadrados. Es decir, para producir una botella de 700 mililitros de whisky son necesarios aproximadamente como 1,5 metros cuadrados de cebada, de plantación de cebada, lo que es mucho, creedme. O sea, hay que plantar mucha cebada para producir. Allí lo hacen con maíz, pero bueno, más o menos la producción será parecido porque también hacían single malts y es un vídeo interesante, un día lo comentaremos más en detalle este tema. O sea que hay toda una serie de condicionantes, ¿no?, detrás de cada botella, pero siempre hay un condicionante económico muy potente, no lo olvidéis, como en cualquier marca, todos nos intentan vender, no sé qué, si os fijáis todas las botellas de whisky te hablan del romanticismo, no sé qué, la costa, no sé qué, bueno, ellos intentan crear un vínculo emocional contigo para que lo compres, ¿no?, lo cual va a generar probablemente una mayor probabilidad de optar a la compra cuando tú estés en el supermercado o donde sea y veas no sé si está un poco bajo el audio, no, y veas los distintos whiskies que tienes allí, ¿no? Si con uno consigues crear un vínculo gustativo, emocional, hay muchas más probabilidades de que lo vendas. Bien. Gold, Cardú. Me he ido a Juego de Tronos y algo se me ha ido la olla completamente. Ya sabéis que soy un puto disparate, me disperso muchísimo cuando me pongo a hablar. No lo vamos a comentar el color, bueno, es un color bonito, en el sentido, quiero decir, no vamos a entrar muy en detalle, pero es un color así cobrizo, rojizo, muy... La verdad es que está bien, más bien tirando a un poco color oro, un oro un poquito oscuro. Lleva colorante, por tanto no le daremos muchas vueltas al tema, quiero decir. La lágrima pues es una corona muy fina, pero con una inmensa cantidad de pequeñas gotas, lágrimas muy densas y muy alargadas, y la verdad es que bajan bastante lento, ¿no? La capa de glicina no es especialmente gruesa, es bastante normalita, pero hay muchísima lágrima y muy, la verdad, no me lo esperaba tan denso. No recuerdo nada de Gold, recuerdo con whisky dulce. Fijaros que aunque la botella lleva un cierto viaje, un cierto trote, como decimos aquí, no recuerdo nada. Esto debe llevar ahí un tiempo y no me acuerdo exactamente si recuerdo un whisky dulce. Es imposible que me acuerde de todas las notas de cata de todos los whiskies. Sí me acuerdo mucho de los whiskies que me han gustado mucho y de este no tengo un especial recuerdo. Entonces no sé yo si... No es que me disgustara, pero no lo recuerdo como algo que destacase. Quién sabe. Vamos a ver hoy que nos encontramos. Vamos a ver en nariz este Cardú Gold. A ver. Oye, pues... Wow, muy dulce. Muy dulce. Sweet, que dice el host. Me parto el culo con host. Me río mucho con ese tío. Sabe un huevo, pero es que también... Tiene una forma de expresar las cosas que es muy divertida. Horst Lunin de whisky.com. Os lo recomiendo mucho ese canal. Muy bueno. Todo en inglés, eso sí. Bueno, hay otro tremendamente dulce. Y me llama la atención porque yo diría que sí que hay alguna nota de oloroso, no quizá un Pedro Jiménez, ¿no? Intenso, fuerte, pero sí que algo de oloroso, algo de sherry, algo de jerez. No sé, me lo parece a mí. Hay un poco de fruta y hay un poco de uvas pasas. Pero sobre todo lo que predomina es la nota muy dulce, muy dulce. El toffee, dulce de leche. Es un pelín alcohólico, ¿eh? A pesar de ser un 40%, sí que hay una notita de alcohol. Pero bueno, esto ya sabéis que pasa un poco en todos los whiskies, en el momento que los sirves tarda un poquito en oxigenar, liberar un poquito. Siempre hay que darle un meneo, dejarlo unos minutitos, 2, 3, 4, 5. Pues sí hay una nota un poco alcohólica, ¿eh? Se aguanta, no aguantas mucho evidentemente son whiskies más jóvenes donde la integración alcohólica, es decir, son whiskies donde al ser más jóvenes las maderas no han tenido tiempo de aportar al whisky las suficientes notas como para difuminar esa carga alcohólica y claro, la carga alcohólica se manifiesta más. Este whisky, por ejemplo, no tiene
no es que no tenga nada que ver, pero un 12 es mucho más sherry, mucho más, se nota que ha añejado mucho más en otros barriles, ¿no? No obstante, es dulce, es un poquito dulce, yo diría que es toffee, dulce de leche, chocolate con leche, es dulzón, ¿eh? Es un dulzón un poco empalagosito, ¿vale? No es un dulce suave, un dulce oscuro, un dulce de frutos maduros. Sino hay una nota también, esa nota un poco jabonosa, lavanda, que detectamos en muchos whiskies. Yo por lo menos la encuentro mucho. Hay una nota canela también bastante potente, ¿eh? Es probable que haya seguramente mucho ex-bourbon americano. Y hay una nota, digamos, o sea, la madera está presente, ¿eh? No es... es interesante, o sea, si bien el whisky es joven, las maderas me da la sensación de que son unas maderas de calidad, ¿no? Hay una nota... No es que sea una explosión a resina, a piña, a pino, a corcho, pero sí que se aprecia un poco esa nota de la madera, pero ya os digo, sobre todo predomina el dulce, es muy interesante, el toffee dulce de leche, chocolates con leche, las canelas, arroz con leche también, con un poco de canela, ese tipo de composiciones. Y luego esa parte un poquito, como os digo, esa notita un poquito a madera, un poquito esa canela, ese... Pero es un whisky eminentemente dulce en nariz. Vamos a ver en boca qué nos encontramos. Cheers. No sé si es sugestión o impresión mía, pero hay una ligerísima nota medicinal o yodada por ahí. Es bastante especiado, bastante picante. En nariz es mucho más dulce que en boca. El cuerpo no es muy intenso, es un cuerpo medio, bajo, medio tirando abajo, es decir, no hay una gran densidad. La nota picante desaparece rápido, una cierta, no astringencia, es más bien picante, no es seco, pero es un whisky que no es demasiado expresivo en boca, o sea, hay un cierto dulzor, un poco de picante, un poquito de... Hay cierto retrogusto como a miel, como a dulce, ese dulce de leche que nos encontramos un poco, ese toffee que nos encontramos un poquito en nariz, pero es bastante básico, en boca. Me ha venido esa nota un poco medicinal, un poco rara ahí de primeras, no sé, me ha llamado la atención. La nariz se mantiene más o menos parecido. La notita alcohólica sigue un poquito ahí y ahora parece más un poco un clavo, ¿no? Más que una canela. Pero sin lugar a dudas es un whisky dentro de todos los que hemos probado de Cardú el más limitado. El más limitado, el más... No sé si for the masses, porque... Evidentemente en el sur de Europa, España es un whisky para las masas. ¿Es un whisky que cumple? Sí. Pero podría ser un whisky de cualquier marca generalista, un poco ya no tan... Quiero decir, Ricardo es una marca muy generalista, pero me refiero a que podría ser un whisky de cualquier otra marca un poco NAS, al que no le diéramos demasiada relevancia, ¿no? Desde el punto de vista de la marca. Diría, bueno, vamos a sacar un NAS baratito y tal, tampoco nos compliquemos mucho la vida, que esté más o menos bien, pero es una botella que no voy a reponer, ¿no? Eso sí que os digo. Creo que por la escasísima diferencia de precio, como conclusión es que es un whisky, bueno, que no está mal, se deja beber, un poquito dulce, sobre todo un poquito dulce en nariz y demás, pero en boca es poco expresivo, la nota es un poquito picante, es un poquito astringente, es un poco de dulzor, pero no es en absoluto un whisky complejo, es un whisky muy sencillo, y es un whisky en el que se nota que hay mucho whisky joven y las maderas quizá no es que sean malas, pero están bien, pero no sé, no destaca tampoco. No es que esté mal la madera, pero en boca me esperaba algo un poco más interesante desde el punto de vista de la madera. Creo que se ha añejado whisky muy joven o relativamente muy joven y lo limita bastante. En boca y las maderas pues no, a lo mejor no son tan, como me parecía en nariz, no son tan... Un poco son maderas más con bastantes refills, ¿no? Por decirlo de algún modo. Bueno,
Whisky digno, no es un whisky malo, no es un whisky que diga menuda mierda, no, tampoco es esto, pero un whisky que tampoco destaca mucho y que no volvería a comprar. Si estás por ahí y, como digo siempre, solo tienen esto, pues bueno, te puedes tomar uno, ¿vale? Pero desde luego no es un whisky que usaría para pasar una tarde con los amigos o una noche de verano tomando unos whiskies en algún sitio agradable. Compraría algo, sinceramente, por 4 euros más o 5 euros más, compraba Cardú Amber, que es un whisky muy, muy, muy superior a este, o Cardú 12, cualquiera de los dos. Muy bien, señores, pues nada, hasta aquí la cata de hoy. Espero que te haya gustado, que te hayas divertido, has aprendido algo. Recuerda beber siempre con moderación, que el alcohol es una neurotoxina que altera mucho la conciencia, así que no hagas el idiota con el coche, ya sabes, ni actividades peligrosas, todas esas historias. Recuerda también, como dijo Winston Churchill, no te pares por ahí a tirarle piedras a cada perro que te ladra en el camino, que si no, no vas a llegar nunca a tu destino. Sé muy feliz y cuídate mucho. Like, comment, subscribe, apóyanos, que nos viene muy bien, y hasta pronto, nos vemos si tú quieres. Un abrazo, chao.